Ese concepto es un concepto que se empezó a desarrollar a partir de 1930, 1940 aproximadamente, debido a que se entendió y se comprendió de que había muchas realidades y no una misma realidad. ¿A qué me refiero? La relatividad del tiempo. Esta concepción es más clara en vez de una línea del tiempo, porque no es que una cosa pasa y después pasa otra, sino que una cosa pasa y pueden aparecer varios resultados en varias partes diferentes, como por ejemplo el movimiento moderno. El movimiento moderno es producto de una serie de acontecimientos que derivaron en esa situación. El modernismo, el racionalismo es una variable, la abstracción es otra variable del mismo movimiento, y el organicismo también forma parte del momento moderno y del pensamiento moderno, solamente que con una teoría diferente. Es decir, se dejan de hacer casas muy plásticas, se empiezan a proyectar para el hombre, se empieza a proyectar acorde a una necesidad. Es una necesidad diferente, pero sigue siendo una necesidad. O sea, es una matiz de la misma verdad. Entonces, esto, cuando hablamos de historia, yo sé que en el colegio nos enseñan que tenemos que dibujar y utilizamos la línea del tiempo y todas esas cosas, pero en la realidad, cuando vamos a hablar de historia, se comporta más de esta manera. Y más otra vez, cuando vamos a hablar de una historia contada o leída, es decir, nosotros no vivimos la historia, incluso si la viéramos. Todo esto tiene, cada quien tiene su manera de contar, porque ya no vivimos en ese entonces cada quien tiene su manera de contar. Por ejemplo, un libro de historia puede decir que Le Corbusier era lo máximo de la época, y otro libro, también de un autor respetado y todo lo demás, puede decir que no, que él estaba equivocado porque es su percepción del relato. Realmente nosotros, como tales, no estudiamos historia, porque la historia es algo que pasó tal cual. Lo que nosotros estudiamos es historiografía. Es una biografía de hechos contados desde una perspectiva. Ejemplo. Si yo les pido a ustedes que me escriban una monografía o un relato acerca de la guerra Rusia-Ucrania, los relatos no van a ser iguales. Y sus relatos no van a ser iguales a los de un ucraniano o a los de un ruso. ¿Por qué? Porque sus experiencias, sus visiones, su manera, su moral, su manera de redactar y sus valores están tiñendo ese relato histórico. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Una son hechos históricos, la historia como tal, que son hechos, y lo otro es el tinte con el que nosotros vemos que es la historiografía. ¿Por qué hago énfasis en eso? Sencillo. Si ustedes hoy googlean Carlos Picasso, en una página les va a decir que es cubista, en otra les va a decir que es abstracto, en otro les va a decir que es expresionista, en otro les va a decir que estaba loco y en otro les va a decir que no sabía dibujar. Depende de quién cuente el cuento. ¿Por qué hago énfasis en eso? Para el movimiento moderno había una variable del mundo, había una visión variable vamos a decir, para el racionalismo había una variable del mundo. Si yo estoy hablando de una producción serial de viviendas, una producción serial de edificios, hay variable del mundo. Hay otra visión. Para Frank Lloyd Wright, solamente existía el organicismo. No existía otra arquitectura. Para Frank Lloyd Wright, el organicismo era la única arquitectura.
y hasta lo último peleó porque esa era la actitud para que conociera. Peleó hasta lo último defendiendo sus principios. O sea, no le conocieron. El movimiento moderno, el racionalismo, la abstracción, querían llegar, el objetivo era llegar a una verdad absoluta, única, y se empieza a contradecir, porque ¿qué era lo único absoluto? ¿Qué era lo absoluto que ellos peleaban? El racionalismo, lo absoluto que ellos peleaban. ¿El dogma? El dogma es lo único absoluto. El dogma es ya, eso, creer algo por creer, la fe por la fe. Yo creo que si yo me lavo mi cabeza mientras que estoy con mi periodo, sí o sí me va a doler la panza después. Y eso te dice tu mamá, las mujeres te dicen no te vayas a lavar tu cabeza cuando estás metida. O los hombres, si ya no te fuiste a la cancha desde el primer partido, ya no te vayas porque vas a romper la racha. Interioriza. El primer mate es para Santo Tomás. ¿Saben siquiera quién es Santo Tomás? Se hace como ya. Tenéis que tomar, tenéis que tomar 3 litros de agua al día, 2 litros de agua al día. Se repite por repetir. Hay gente que se muere si toma 2 litros de agua al día. Porque depende de la fisionomía, de la anatomía de cada uno. Entonces, hay cosas que se repiten por repetirse, por más que en algún momento tenían una razón de ser, se volvieron por repetir. Entonces, con el racionalismo pasa algo parecido. Si yo ya tengo la fórmula ganadora de la casa, ya tengo la fórmula ganadora del mueble, se repite por repetir y empieza a perder importancia de dónde vino. Como otro contexto. Yo soy hija de raza, jugo de todo, experimento con las cartas, la máquina es buena y el futuro es bueno. Y si yo estoy serializando todas las cosas, van a tener una razón, encuentro la esencia de esa razón. Y eso es lo que vale. Y el ornamento, lo que le hace diferente, lo que le hace particular, es malo, es un antivalor. Eso quiere decir que es aplicado, si todos somos máquinas, inclusive el hombre es una máquina, que hay de malo con eliminar a los hombres que no cumplan con las funciones, que no cumplan con el criterio determinado. Un hombre debe medir 1,80 de alto, ser blanco, rubio, ojos azules. Una mujer tiene que tener piel blanca, ser rubia, máximo castaña, ojos claros y medir entre unos 70. Ese es el momento del racionalismo. La cultura o la fe que está dentro de ese hombre debe ser cristiana. No existe otra verdad, porque la razón me explica que solamente Jesucristo y Dios son los únicos creadores de este universo. Entonces, todo aquel que no crea en Jesucristo tiene que ser eliminado. Siempre, no sé si alguna vez les
porque en ese entonces eso era lo que se pensaba. Es lo mismo que yo les digo ahora, está mal que no haya baño unisex aparte de los sexados. O sea, tiene que haber un baño neutro. Todos los edificios. Ustedes van a decir, tiene sentido. Porque ahí no le estoy discriminando a nadie. El que quiere entrar a ese baño puede entrar, el que no quiere no, el que el otro puede entrar a un baño de nena, el otro a un baño de nene, nadie se ofende. Tiene sentido. El que quiere entrar su hijo con el nene, con la mamá, puede entrar. El que quiere entrar el papá con la nena, puede entrar. No se va a sentir la nena cohibida que todos los nenes tengan ahí. Porque el nene que te pregunte, ¿por qué hay solamente nena en el baño? Y uno dice, sí, tiene sentido. Pero eso tiene sentido ahora. Díganle eso a la gente del 20, 30, en donde las mujeres todavía no estaban. Las mujeres de color, la gente de color tenía un baño. Esa era la verdad. Nadie veía que había algo malo. Así es como el pensamiento moderno surge, se extremiza, porque es un extremo, la verdad que. Y se convierte eso en la Segunda Guerra Mundial. En donde ya todos saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde los países aliados, donde gente que estaba loca, pero en ese momento ellos pensaban que estaban locos. Y ocurren un montón de cosas. El avance tecnológico. No sé si alguna vez vieron alguna película de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se peleaba en la Primera Guerra Mundial? ¿Saben? ¿No? No había auto todavía para la Primera Guerra Mundial. ¿Saben cuál fue la primera guerra motorizada de la historia? Guerra de Chaco. La primera guerra motorizada de la historia, en donde los paraguayos pudientes entregaron al gobierno sus autos traídos de Estados Unidos para que puedan llevar a la guerra, para que puedan suministrar a la gente en el Chaco. La primera guerra motorizada de la historia. Después de esa vino la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos, sabían, algo que se llama aviadores del Chaco. Así que ya había aviones para la guerra del Chaco. La Primera Guerra Mundial había planeadores, no eran aviones. No tenían motor, no tenían nada. La Primera Guerra Mundial todavía, no sé si vieron alguna vez, ¿verdad? Películas de la Primera Guerra, la gente todavía usaba en muchos campos de batalla, usaba la bayoneta. ¿Saben qué es la bayoneta? La bayoneta es la pistola esa que cuando termina su bala se convierte en una punta de un cuchillo, una espada. La bayoneta. Esa era el arma. Eso era lo que mejor, o sea, lo que se podía usar cañones y todo eso. Transportaban cañones, tenían que cavar zanjas. La Primera Guerra Mundial todavía era una guerra entre gobiernos precarios. ¿Cuántos años de diferencia hay entre la Primera y la Segunda Guerra? ¿Cuántos años hay? Entre la Primera y la Segunda, ¿cuántos hay? 20. ¿Cuántos años hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? 20. ¿Cuántos? ¿Cuántos años hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Casi. 20 años. Sí, 1900. ¿Eh? 21 años. 20 años. En 20 años, de bayoneta y caballo a bomba nuclear. 20 años.
1700 a la Primera Guerra Mundial, finales de 1800, inicios de 1900, se peleó igual, con las mismas armas, con la misma estrategia. Y hay 200 años de diferencia. Entre la primera y la segunda, 20 años de diferencia, hay un mundo de tecnología de defensa. Caballo no hay caballo. Solamente las naciones más pobres usaban bayoneta. Había ametralladora, había armas automáticas, había una bomba nuclear y había aviones que podían cruzar el Pacífico en días de cruzar, no volver, cruzar. En un día de es mucho. Para que se den una idea, son 16 horas de vuelo. Los aviones convencionales de hoy día están equipados especialmente para viajar así. Entonces, el cambio tecnológico, la carrera tecnológica que promueve el movimiento moderno, lleva a una situación caótica. Filosóficamente, tecnológicamente y políticamente. Todos sus campos. Voy a abrir un paréntesis acá gigantesco y voy a aclarar más. Estoy hablando de esta manera justamente porque todo lo que va a buscar esta época viene derivado de ese sentimiento. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nada ni de nada. No es que yo, así como en la clase pasada yo promulgaba que la verdad absoluta y lo mejor que podía existir era el movimiento moderno, hoy le voy a hacer puto al movimiento moderno. Pero porque así es, para que entiendan y mentalicen que esa es la realidad de ese momento, para que entiendan mejor, porque yo no estoy poniendo en tela de juicio, ustedes van a ver que esta gente otra vez se equivocó, entonces yo no estoy poniendo en tela de juicio que esta gente, ni la, ¿se entiende? Estoy haciendo un relato histórico, historiográfico, desde el punto de vista de la gente de 1940. Movimiento moderno, el racionalismo, la búsqueda del racionalismo, esa búsqueda de despojarse de todo sentimiento, de toda particularidad de una persona, de toda la particularidad de una obra, resulta que la tecnología, ese positivismo de todo lo que la ciencia y la tecnología me traiga, todo lo que la máquina pueda hacer es bueno. Será el eslogan, será lo que a mí me vendía, pero quienes me vengan a joder, o sea, eso no es bueno. Puede ser bueno si derivo en masacres. Entonces, esto es un fotograma de la ciudad de Roma. Para aquellos que no sepan, un fotograma es, en términos modernos, es un screen de pantalla de un video. Pausan el video, hacen un screen de pantalla y ese es un fotograma. Porque digo así, anteriormente era película todavía, y no sé si se acuerdan o vieron, las películas son unos rollos que tienen muchos clips. Entonces por eso se toma uno de esos clips y se hace fotografía de ese pequeño clip de la película. Eso es fotografía. En términos modernos es hacer screen en una parte, hacen pausa el video, le hacen screen y eso. El fotograma de la ciudad de Roma se tomó en el 1945 cuando vieron Narnia. Narnia 1, el primero. Los niños salen de su casa y se suben al tren y sus padres les mandan ¿a dónde? ¿A dónde le mandan? ¿A otra ciudad o a dónde le mandan? Hay muchísima edificio donde ellos fueron, que hay alrededor. Mary Poppins 2. Los hijos del general Sam se quedan en la casa de la tía, que queda ¿dónde? En la afuera. En el campo. La gente salía
gente caminando, se nota que está caminando, no es que están muy felices, ¿verdad? Tipo, están con la cabeza abajo, muchos no tienen pantalón, tienen abrigos que les quedan más grandes, no había forma de conseguir ropa, porque toda la producción era para producir armas, entonces uno tenía que vestirse con lo que encontraba, había una situación de pobreza extrema. Entonces todas esas realidades vienen a formar parte de esta nueva sociedad después de la guerra. Como ustedes saben, existe lo que se llama el esquema del país guardiano, las potencias de eje, los países neutrales que se dieron sobre la Segunda Guerra. Hay algo que cabe recalcar que es muy importante para entender todo este proceso histórico que vamos a ver a partir de ahora. ¿Dónde fue la guerra, la Segunda Guerra? ¿Dónde se desarrolla la Segunda Guerra? ¿En dónde? En Europa. En Europa. Acá. Ahí era el tiro. Como sabemos, los estadounidenses participaron de la guerra, pero no se peleó su territorio. Nunca se peleó el territorio estadounidense. Y como Estados Unidos estaba geográficamente tan lejos de esto, era inviable que de acá venga un ataque cotidiano a los Estados Unidos. Es posible. Entonces, ¿quién hace la fabricación de armas? ¿Quién hace las estrategias? ¿Quién tiene el poder político y económico durante toda la guerra? ¿El que se tiene que estar refugiando de la bomba cada 3 horas o el que tiene una producción serial de escopetas, tanques y barcos todos los días en Caracas? Y no se hagan los rusos, no hay que le daba a sus aliados para que tengan lo más energía a sus aliados. Entonces, ¿quién se hace rico y poderoso después de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Quién se vuelve potencia mundial desde entonces? Estados Unidos. Estados Unidos anteriormente, la potencia mundial de antes, no era Estados Unidos. Era Inglaterra. Reino Unido, Commonwealth, se llama, era la potencia mundial hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos le destrona a Inglaterra como potencia mundial, productora y sede política mundial. Y ocurre eso. Primer dato. Segundo dato. El enemigo más cercano de los Estados Unidos era Japón. Pero Estados Unidos fue inteligente. Estados Unidos ocupó e hizo suya legalmente. Vamos a entrar en detalles de cómo, porque igual no creo que haya sido una ocupación amistosa. Las islas de Hawái. Las islas de Hawái son un conjunto de islas, hay de Hawái, se convierte en una base militar aeronaval, es decir, aviones, naval, náutico, la cual Estados Unidos, hasta más o menos la mitad de la guerra, está ahí aguantando. Entonces ustedes sacan a sus pitbull con correa y no salen y le están atacando. Hasta que viene alguien y ¡pum! Le suelta. Eso hizo Estados Unidos como colocarse acá. ¿Qué ocurre? Después del bombardeo de Pearl Harbor, de la película de Pearl Harbor, en donde los japoneses, con una operación kamikaze, es decir, una operación suicida, donde ellos envían aviones desde este punto hasta este punto, sin posibilidad de retorno, bombardean y desmantelan, hacen un gran daño a la aeronáutica de los americanos. Ese es el boleto de entrada que le dio a Estados Unidos razones para meterse en la Segunda Guerra Mundial y atacar a Japón. Y como Japón era aliado de Alemania y de Italia, entonces le dio carta
dos ciudades importantes de Japón, que son Hiroshima y Nagasaki. Japón es un país que desde sus inicios, una nación que desde sus inicios fue una nación tradicionalista. Hasta hoy día conservan su figura noble de monarca, emperador, y sigue siendo una cultura, así como nosotros, que arrastra tradiciones de épocas de antaño y va acoplando a la vida moderna. Te digo eso. Nosotros seguimos siendo tradicionalistas con el guaraní, seguimos siendo tradicionalistas con el tereré, los remedios yuyos, el tema de la construcción de las casas. Seguimos teniendo esa galería en nuestras casas, ese quincho, ese área social para compartir con acá 45 grados si no tenemos nuestro patio con quincho, no somos felices y no nos sentimos realizados. Seguimos pensando que lo mejor de la vida es el sueño de cada uno tener su casa con patio. No es tener un penthouse que dé al Central Park, es una casa con patio, una mansión con patio, porque aunque ustedes no lo crean, seguimos pensando que vamos a tener vaca, caballo y gallina en nuestro patio. Queremos tener un patio para tener perro. Queremos tener una casa para poder tener gato. Cuando tengamos hijos o pensemos en eso, vamos a querer tener su parte. O cuando éramos chicos queríamos que nuestra casa tenía la hamaca, el cosito. Hasta hoy día muchos de ustedes, sus padres, los reyes les habrán traído la bici, la hamaca, son cosas que son tradicionales y arraigadas de nosotros, de compartir con la naturaleza, de compartir esa tradición que está arraigada, esa tradición guaraní. La chipa, son tradiciones arraigadas, no está mal, es algo buenísimo, una identidad que cargamos y seguimos manteniendo. Los japoneses son parecidos. Ellos, por más de ser hoy día una potencia tecnológica económica, siguen manejando sus tradiciones, siguen dando importancia a la hora del té, a la ceremonia del té, le siguen dando importancia a la tradición de no entrar con zapatos a la casa, porque lo de la calle se queda afuera y adentro un lugar convencional para el refugio, para la comunidad. O sea, siguen manteniendo ciertas tradiciones. La vida cotidiana japonesa es una vida así como la nuestra. Ciertamente hay lugares tecnológicos, hay lugares, pero sigue siendo una vida muy austera dentro de todo, no es ostentosa. Es una vida humilde, una vida práctica. El japonés es muy sencillo en todas sus tradiciones. Por lo cual, su tecnología también utiliza madera, papel, teca, cerilla, bambú.
queda nada, les da un sentimiento de nostalgia, de apropiación por lo que ustedes tenían, de que era suyo. Y más otra vez, si venía un loquito a decirles que todos teníamos que ser iguales, es como si yo les digo, todos tienen que ser acá, o sea, yo les obligo acá en la clase a que todos sean los mismos. O sea, van a levantar la mano y decir, no, yo soy orgulloso de mi hijo, pasa lo mismo. Yo vengo y les digo que yo solamente voy a aceptar una raza aria, te van a decir, no, pero la cultura y sus cosas. Y entonces ahí empieza a surgir ese sentimiento nacionalista, la apreciación, una vez que perdiste algo, la apreciación acerca de tu cultura, tu nación y tu voz. También empiezan a aparecer escritos literarios, como los de Dickens y Tolstoy. Son dos escritores, ¿saben? Son los que escribieron Moby Dick, porque el otro era hay otro que es el de Oliver Twist. Tolstoy escribe Oliver Twist. Son relatos muy tristes acerca de, por ejemplo, imagínense Moby Dick, me parece que es lo más normal. Es el anhelo de atrapar algo inatrapable y perseguir toda tu vida a la ballena blanca y nunca llegar a completar eso hasta que te mueres. Son relatos que pasamos de el cuento de hadas de la Cenicienta, de que el príncipe te iba a salvar, los cuentos medievales, a una literatura muy drástica y lúgubre, a una literatura que no tiene un final feliz. Orgullo y Prejuicio es un libro basado o escrito en la época de la industrialización. Orgullo y Prejuicio, si vieron la película, es una romántica novela acerca de la época de antes, en cómo se llegaban a esas discusiones dentro de una racionalidad o avanzando en un esquema más igualitario. Una noble más pobre se casa con un noble súper rico. Eso es el concepto que va evolucionando. Yo voy a tener un futuro mejor, puedo escalar. Esa es una novela de inicio de un modelo. Sin embargo, otras novelas que son basadas en la posguerra, en una época de hambruna, tragedia y todo eso. Entonces, se empieza a ver los cambios en el pensamiento y en la sociedad. También un escritor entre guerras, filósofo entre guerras, Jean-Paul Sartre toma estas realidades, o sea, ya veía porque tenía la mano, y escribe sus famosos escritos del existencialismo humano y empieza a elaborar los criterios de qué realmente es el hombre común. No es ese hombre industrial, no es ese hombre ario, no es ese hombre industrializado, sino que es un hombre que siente, sufre y que toda su vida está destinado a sufrir. Este es el famoso autor de la frase pienso, luego existo. En donde que habla que la existencia del hombre está destinada a ser trágica y angustiosa. El hombre nace en esta vida para estar angustiado, porque es hombre. Sé que son conceptos muy complicados, pero es la manera más sencilla de explicar. También habla este señor, es el primer señor, aparte de Jesús, que habla acerca de cómo el otro, porque habla en ese tono, cómo el otro tiene incidencia en mí. ¿A qué me refiero? Jean-Paul Sartre elabora una teoría en la cual en esta gran existencia que llamamos mundo existen tres elementos. Solo tres. El yo mismo. El otro, a otra persona. Y las cosas. El objeto. Yo tengo control sobre el objeto. Yo puedo manejar el objeto, puedo cambiar el objeto a mi antojo y el objeto no tiene control sobre mí. Hoy día esa teoría estaría totalmente equivocada porque el objeto, alias celular, redes sociales y computadora tienen súper control sobre mí. Ya cambiaría yo
o ganar esa influencia, hay que ganar en poder, en energía al otro para yo seguir estando bien. Si el otro me dominaba por alguna razón, yo entraba en angustia. Y para librarme de esa angustia, pues tenía que ganarle al otro. O sea, era la teoría de la bolsa. En realidad lo que habla es acerca de que el hombre que puede vivir sin angustia es escaso. Son escasas las personas que pueden vivir sin ser afectados por el otro. De alguna u otra manera, los otros alrededor nuestro nos afectan y sus decisiones nos afectan. La única manera de vencerle al otro es oprimiendo al otro. Y pónganse a pensar que acá la época era un concepto muy revolucionario. Hoy día creo que es conocimiento común. Entonces, él hace esas reflexiones, él hace esas filosofías y habla acerca de la existencia. La existencia en sí no puede ser pensada, no razonada. Yo no puedo razonar por qué el otro se mató. No hay razón para eso. Pasó, una existencia, un hecho. No todo tiene una razón. De verdad, el filósofo Martin Heidegger, filósofo nazi durante las guerras también, el cual habla que el hombre no es más que el producto de su entorno. El ser humano es el producto del entorno al cual fue arrojado. Habla acerca de una existencia humana y acerca de un entorno. Ya con Sartre de la misma teoría, pero existían tres objetos, tres seres. Sin embargo, dice no, solamente existen dos. El entorno, en donde ya están involucrados los objetos y las otras personas, y la figura de la persona. Karl Marx también hablaba de eso, hablaba de dos estadios, el hombre capitalista y el hombre pobre. O sea, siempre estamos hablando de situaciones en las cuales tenemos una persona y un entorno, una persona y otra persona. Estamos hablando ya de interacciones, estamos hablando de emociones, estamos hablando de experiencias, de situaciones incomprendidas por la razón, emociones. El racionalismo todo sacó de la razón. Simple. También ahí empiezan, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra que estuvo documentada, fotografiada y filmada en todos sus aspectos. No era en vivo, pero sí estuvo documentada. La gente se iba, periodistas se iban a la guerra, al campo de batalla, filmaban, sacaban fotos, armaban documentales y volvían después a los Estados Unidos y proyectaban en las salas de cine. Es decir, ustedes hoy se van a ir a ver, no sé qué está en el cine hoy de moda, no tengo la más pálida idea, pero vamos a poner que se van a ver Rápido y Furioso 13, 14. Y en vez de ver Rápido y Furioso 15, en realidad ustedes se van un día, un fin de semana con sus novias, novios, parejas, heredia, perros, a ver qué pasó el último mes de la guerra. ¿Era la película? ¿Qué pasó el último mes de la guerra? Se conocía la guerra. Entonces, todo eso, imagínense que se hace en arte y cine de la guerra. Entonces, evidentemente eso va a cambiar. El señor Albert Camus se murió. Escritor, filósofo, había otro en donde él habla o hace este libro, es una obra literaria, El extranjero, que tiene también una película, en donde hace énfasis en la vida cotidiana y la angustia de un hombre común y corriente. Se trata de un señor que vive en la ciudad, hace 10, 15 años, no le ve a su mamá que vive en el campo, en una ciudad chiquitita, en un pueblo chiquitito, y recibe un día una llamada que le dice que su mamá se murió y que se tiene que ir a hacer el velatorio, la procesión, y es todo así, un velatorio así medio del interior que tiene así días de novenarios y todo lo demás. Y entonces el tema es que toda la película está contada no desde un punto de vista que él va a encontrarse una revelación divina o que sintió la pérdida de su mamá, no. Es decir, tú recibe la llamada, se siente incómodo, llora, corta, no te dice qué va a pasar, no dice cómo se sintió así.
es así un llanto horrible, sentado en un micro horrible, que se va así. Son 6 horas de película, o sea, hacen tiempo real la película. ¿Sí? Muestra una vida real y eso para la época era algo revolucionario. Entonces, el mismo Le Corbusier, encontrando fallas en su lógica racional, empieza a tratar de desracionalizar su arte. Dejar de lado esa racionalidad y empezar a enfocarse un poquito más en lo que es el entorno. Todos los filósofos, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, Hegel, hablan de la influencia de otros sobre nosotros. La arquitectura racionalista funcionalista se centraba en sí misma. La Ville Savoye puede estar en donde está hoy día, ahí en Francia, o puede estar acá en el medio del campus y va a seguir siendo la Ville Savoye. No va a cambiar absolutamente nada. Lo único que va a cambiar es que va a tener dengue acá y allá no. Es lo único. El resto va a ser igual. La casa va a ser igual, el ruido va a ser igual, la fachada, todo va a ser igual porque es una casa centrada en sí misma. No tiene consideración su entorno. El organismo ya hablaba de eso. El organismo hablaba del organismo mental. Un organismo, no de su entorno. La casa La Cascada es una sección, porque si vamos a hablar del entorno orgánico, el Guggenheim de Nueva York no tiene en consideración su entorno, porque no hay un entorno natural, pero sin embargo tiene formas representativas de un organismo vivo. Entonces, el organismo otra vez está centrado en sí mismo. La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright no está ahí para hacerle lucir a la cascada ni adentrarse en la cascada. Está para sobrepasar a la cascada, para ser más imponente que la cascada, y la cascada forma parte de la casa. Esta arquitectura, que hablamos de realismo, de realidad, de una situación, de un contexto, de un entorno, una existencia previa a mí. Estoy hablando de que
decir, si a mí paraguaya me gusta reunirme con mis amigos a tomar tereré en mi galería, es lógico que voy a querer, para mí es una necesidad tener una galería en mi casa. Como paraguayos, para nosotros es fundamental tener una parrilla en el departamento, porque todos los departamentos se venden con parrilla, por ejemplo, ¿verdad? Todas las casas hoy día se ponen parrilla, y el que no tiene parrilla se compra tambor. O sea, la parrilla es un artículo que está ligado a nuestra sangre. Entonces, todos los edificios nuevos que se están haciendo ponen parrilla para cada uno, porque todos llegan el fin de semana y quieren hacer su asado. Normal. En otros países es un artículo de lujo. Para nosotros es una necesidad. Para nosotros un artículo de lujo tener aire. Para nosotros no es un lujo tener aire acondicionado. Es una necesidad. Hoy día tener generador en nuestra casa ya no está como más medio un lujo, medio que ya ese que alimenta tu heladera y un ventilador ya ella banca. Porque ya se vuelven cosas cotidianas, necesidades cotidianas. En otros países, un departamento puede no tener garaje. La mayoría de casas tienen un auto y una moto mínimo. Entre mamá, papá y vivir en un departamento. Si van a vivir solo, el de una habitación es espectacular. El de un ambiente ya no se vende porque no se puede cerrar la puerta para que nadie vea la ropa de la casa. Entonces, hay conceptos que hay que humanizar que nos aplican a la vida cotidiana de cada lugar, ligado a la cultura de cada uno, ligado al sentimiento nacionalista, ligado a eso de que valorar nuestra cultura. O sea, todo se va uniendo, todo se va hilando y se van generando nuevos conceptos. Hemos de construir casas que han de crecer, tienen que poder crecer con nosotros. El día de mañana yo hoy me muevo a una casa y tengo una pieza y un baño, pero mañana me caso y tengo 8 hijos que no te pueden tener 8 hijos para mi casa. No mudarme, ser propio un lugar. Estamos hablando de países que tienen menos terreno, tienen menos posibilidades económicas. Nosotros acá en Paraguay vivimos una realidad maravillosa. La vivienda en crecimiento debe reemplazar a la máquina de vivir este enfoque humano para un constructor de identidad. Entonces, Alvarado plantea, y esta es la Biblia, arquitectura paradigmática del realismo humanista. Alvarado en 1937, 1939, la construcción Villa María. Es una casa que ciertamente tiene formas puras, es una casa que ciertamente tiene techos planos, tiene aventanamiento corrido, todas esas cosas cumplen, tiene una función, no se deja de lado al funcionalismo, porque se comprobó que es más práctico en cierto sentido. ¿Qué es lo que se agrega? En vez de hacer un cubo blanco puro, se adquiere madera del lugar. Bosque, Finlandia es, eso es tema de examen. Finlandia es característica por sus lagos y bosques. Los lagos tienen formas ametrales o de reunión, si quieren, son irregulares. Y pueden ver cómo eso congenia perfectamente con la estructura pura de la casa. Entonces, ahí están en diálogo dos cosas, la intervención y el entorno. Se usa madera en algún lugar utilizando un veteado de madera. El veteado de madera es como la producción de la madera, el tipo de madera, verticalmente y enchapado verticalmente para representar esa serie de árboles que hay en el entorno. Una casa abierta con una vista hacia el patio interior de la casa está abrazando a esa realidad. Y además está decirte que Finlandia es un país extremadamente frío. O la mayoría, no sé, si nosotros tenemos 2 días de calor, 2 días de frío, ellos tienen 2 días de calor. ¿Por qué es de la oficina ahí? Porque esta es una casa de sauna. Ellos hacen sauna para ellos es una necesidad de hacer sauna, porque el sauna lo que hace es rearticula el circulamiento de la sangre. Cuando hace frío, la sangre corre más despacio. Entonces, al hacer sauna 2 o 3 veces a la semana, ellos
energía de vuelta. ¿Entiendes? Espera, nosotros vamos a hacer sauna, no vamos a morir. Pero ellos van a hacer sauna para poder aguantar esas temperaturas tan frías. Y el proceso de hacer sauna es, entras a la sauna 15 minutos, te moriste calor, te tirás, haces un choque térmico con agua fría. Después vuelves a entrar, después choque de agua fría, después vuelves a entrar. Para eso es la vida. Para salir de la sauna, tirarte, congelar un ratito, salir otra vez. Ese choque térmico es el que hace que todo el organismo se active de vuelta. La sangre, los órganos, la respiración. Ese choque térmico es el que hace a los alimentos que hacen. Entonces, eso es lo que funciona. Entonces, este elemento de acá es algo primordial para esta necesidad. Así como le dije, para nosotros el aire acondicionado no es muy esta casa no tiene aire acondicionado por motivo obvio, pero para nosotros tener un sauna en casa es un lujo. ¿Vale o no? Sí, se toman elementos, como Franklin Wright ya tomaba elementos de la naturaleza, en este caso se toman también elementos naturales, pero no de la naturaleza general, de la naturaleza propia, solo de verdad, y con ese sentimiento de que sea de nada. Entonces, las escaleras y los elementos lineales van trazando, están verticalidad representando a los bosques de Finlandia, la utilización de la madera, la utilización de las piedras del lugar para generar este ambiente acogedor sin dejar de lado, por ejemplo, el tema de los aventamientos, la escala, que ya venían siendo algo. Otro realista es Álvaro Siza, portugués. En donde él proyecta siguiendo la realidad. Esto, por ejemplo, es un restaurante Boanova, el cual sigue la topografía de las piedras y se incrusta a la arquitectura en ese contexto, como si fuese que se apropió de esa existencia, de esa piedra. Entonces él va generando estos techos y estas formas representando otra vez esa realidad que es ese barranco, esa piedra. Otra obra de Álvaro Siza en la cual involucra dos realidades, una realidad urbana y una realidad natural. En esta es una universidad, una escuela superior de educación conceptual, el cual de un lado el paisaje es el paisaje urbano, para hacer de la ciudad. Lo que hace es todos los volúmenes representan esa ciudad. Sin embargo, del otro lado, como se ve las planicies, como se ve la naturaleza, pues está el borde de la ciudad. Entonces, del otro lado, uno cuando llega de la ciudad a la universidad, lo que ve son estas plataformas rampantes verdes que se mimetizan con esta topografía verde del borde de la ciudad. Entonces, el edificio se mimetiza con dos realidades, la realidad urbana y la realidad natural. Y después vienen también a intervenir estos pensadores, eso todo era realismo humanista. Estos dos pensadores que hablan acerca más a fondo de lo que es la existencia y empiezan a desarrollar un concepto derivado de todo esto más profundo, el cual es el espacio existencial, el cual, por ejemplo, para que tengan una idea, el modernista o el funcionalista decía que generaba y creaba casos. Franklin Wright creaba casos.
y hacen una serie de exámenes en todos los campos, las materias posibles, y sale un ganador. Fulano y fulano. Primero y segundo puesto, los mejores. Fulano y fulano, toma, te pagamos, anda a vivir afuera 10 años, anda a aprender Le Corbusier, anda a aprender Le Corbusier, anda a aprender de Frank Lloyd Wright, los mejores de la época, vayan, estudien, háganse lo que mejor pueden y después vengan acá. Nosotros le pagamos todo. Tienen su vida asegurada. Eso en cada campo, en medicina, en filosofía, en arquitectura, todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón entre 5 a 8 años mandó a los mentes más brillantes de su nación a estudiar de las mentes más brillantes de su nación, para después volver y reconstruir su ciudad, su país. Siguiente. Entonces, jóvenes arraigados a una cultura, jóvenes arraigados a un sentimiento nacionalista, porque habíamos hablado de que nosotros no olvidamos sus tradiciones, van a aprender de las mejores mentes, de las mentes más brillantes, y vuelven a Japón a proyectar un nuevo Japón. Un Japón moderno, líder, donde Toyota y todo lo demás, ¿de dónde creen que se pueden aprender? Ford, Ferrari, de verdad, mejor. Ellos hicieron mejor y más barato, y entonces le ganaron la tecnología japonesa durante mucho tiempo. No sé, pueden preguntarle a su papá y qué sé yo. Acá, por ejemplo, si no era japonés, no se compraba. Autos, electrodomésticos, todo lo que era japonés era bueno. Era por eso. Japón invirtió en su cultura. Tardó a largo plazo a mi criterio, pero dio fruto. Hoy día es potencia económica tecnológica. Entonces, empiezan a proyectar, empieza a salir el Tren Bala, empiezan a salir los edificios, los rascacielos de Japón, sin dejar de lado la tradición, ¿sí? En donde la ciudad tradicional se mezcla con la ciudad moderna, en donde una memoria, una ciudad moderna de rascacielos coexiste perfectamente con una ciudad tradicional. Una escala urbana gigantesca tiene sentimiento, tiene una escala urbana más peatonal, más característica de ellos. En donde la vivienda moderna es una vivienda tradicional, el tatami, las mesas de té, el jardín interno, las mamparas de papel, donde todo eso se mezcla en una nueva arquitectura moderna sin dejar de lado la tradición. Donde sigue apareciendo el tatami, sigue apareciendo capaz otros materiales, pero la esencia, esa memoria sigue estando, sigue presente. Entonces, esta ciudad, que en vez de ser, que anteriormente era totalmente tradicional japonesa, hoy día convergen dos tradiciones: la moderna, la modernización, lo nuevo con la tradición. Siguiente. Y eso va pasando en todas las ciudades, a mayor y menor. Esta es la Torre Velázquez de Milán, la ciudad de Milán. Está situada a una cuadra y media de la Catedral de Milán, que es una catedral gótica, la cual, tomando en consideración todos no son los edificios del centro de Milán, se pueden ver son edificios relativamente medievales, muy clásicos, era una ciudad bastante medieval. En donde la Torre Velázquez, desde el 1050 toma esta visual medio amarronada de esos edificios, toma esas ménsulas, esa visual, esa imagen de la ciudad, esa existencia, esa preexistencia de Milán, y lo plasma en un edificio de oficina barra residencial totalmente moderno, en donde hay materiales nuevos, tiene estos materiales nuevos, tiene esto de
Y para terminar, ya va a ser lo último, un poquitito de esta señora, se llama Lina Bobardi. Ella también es italiana. Está comiendo con Albert Camus, que habla acerca del señor que hizo el libro del extranjero. Luego son italianos, lo que pasa es que Lina Bobardi se mudó a Brasil en su juventud, apenas terminó la facultad, y se dedicó a proyectar en Brasil. Esta es una obra que se llama El Museo de Arte de Sao Paulo, está sobre la avenida principal, la avenida Paulista de Sao Paulo. Es una obra muy emblemática de esta señora, la cual ciertamente, a diferencia, por ejemplo, si ustedes se fijan, Ernest Rother copia la catedral de Milán, pero acá no hay catedral de Milán para copiar. Lo que existe es una serie de edificios, un entorno urbano, paulista, muy cargado. Entonces lo que hace es generar este volumen vidriado con este pórtico gigantesco y genera que a nivel de calle siga habiendo una realidad libre, una calle, una vía que también funciona de plaza, y el edificio en sí se mimetiza con el entorno urbano. Mimetizar es una palabra medio fuerte en este sentido. Toma elementos del entorno urbano, el edificio, la forma. Anteriormente ese pórtico no era rojo. Vale aclarar, la obra original era color rojo. Después más se pintó rojo porque era más libre. Pero ya no fue obra de nada. Entonces, este edificio está implantado en un contexto muy urbano, con una realidad muy urbana, y que en el centro, como pueden ver, la calle le da vuelta. Entonces, la calle sigue, continúa. Entonces, habla de dos realidades. Y después también está el centro de Pompeya, que es un proyecto el cual eran unos galpones industriales abandonados, que se hizo un proyecto para una revitalización y se volvió un complejo, un centro comunal deportivo, un complejo deportivo, en el cual se adopta